Muy buenas noches, estimado profesor y compañeros del curso de puentes. Hoy presentaremos el tema tipos de cargas y fuerzas internas en puentes en ingeniería de puentes, valga la redundancia. Entonces, podemos saber que toda estructura debe diseñarse para soportar diferentes acciones durante su vida útil. Estas acciones corresponden a las cargas permanentes, las cargas vivas producidas por el tránsito y a las cargas ambientales como lo es el viento, la temperatura y los sismos. Nuestro objetivo hoy es explicar cómo estas cargas se transmiten de cada elemento estructural del puente y cuáles son las fuerzas internas que se generan en cada uno de ellos, de acuerdo con los criterios establecidos por la norma CCP 14 y las especificaciones ASHTO. Sistema estructural del puente. Para comprender el comportamiento estructural de un puente, primero debemos conocer sus componentes. La estructura se divide en tres partes principales. La primera es la superestructura, conformada por la carpeta de rodadura, la losa, las vigas principales y los diafragmas. Esta parte recibe directamente las cargas producidas por los vehículos. La segunda corresponde a la superestructura, integrada por los apoyos, las pilas y los estribos, cuya función es recibir las reacciones provenientes de la superestructura y transmitirlas hacia la cimentación. Y finalmente encontramos la cimentación, que está formada por zapatas o pilotes encargadas de distribuir todas las cargas al terreno de manera segura. Es importante que entendamos esto, que ningún elemento trabaja de forma independiente. Todos forman un sistema continuo de transmisión de cargas. Clasificación de las cargas. Las cargas que actúan sobre un puente se clasifican en tres grupos. El primero corresponde a las cargas permanentes, conocidas como cargas muertas. Estas permanecen durante toda la vida útil del puente e incluyen el peso propio de la losa, las vigas, los diafragmas, los bordillos, las barandas y la carpeta asfáltica. El segundo grupo corresponde a las cargas vivas generadas por el tránsito de vehículos y peatones. En la CCP 14 se consideran el camión de diseño, el tándem y la carga distribuida por carril. Y finalmente encontramos las cargas variables o ambientales, como el viento, las acciones sísmicas, el impacto dinámico, el frenado de vehículos y las variaciones de temperatura. Durante el diseño estructural, estas cargas no se analizan por separado, sino mediante combinaciones que representan las condiciones más críticas para garantizar la seguridad del puente. Ruta de carga del vehículo al suelo. Esta diapositiva representa el recorrido que realiza una carga dentro del puente. Cuando un vehículo circula sobre el tablero, el peso es transmitido inicialmente a la carpeta de rodadura y posteriormente a la losa. La losa distribuye esa carga entre las vigas principales, reduciendo las concentraciones de esfuerzo. Las vigas transfieren las reacciones hacia los apoyos elastoméricos o neoprenos, los cuales permiten pequeñas rotaciones y desplazamientos ocasionados por variaciones de temperatura. Y finalmente, las cargas llegan
a las pilas y a los estribos, que las transmiten a la cimentación para ser distribuidas al terreno. Este mecanismo de transmisión nos garantiza que cada elemento trabaje dentro de su capacidad resistente. Fuerzas internas generadas. Una vez las cargas ingresan a la estructura, aparecen las llamadas fuerzas internas. La principal es la flexión, que produce la curvatura de vigas y losas. En este fenómeno, la parte superior generalmente trabaja con presión, mientras que la inferior trabaja a tracción. También aparece el esfuerzo cortante, que intenta deslizar una sección respecto a otra y alcanza sus mayores valores cerca de los apoyos. La compresión produce el acortamiento del elemento y predomina principalmente en pilas, estribos y cimentaciones. Dependiendo de la geometría del puente, también puede presentarse torsión, especialmente cuando existen cargas excéntricas o puentes curvos. Estas fuerzas son las que determinan el dimensionamiento de cada elemento estructural. Y pues a continuación mi compañero George Leider explicará cómo estas cargas actúan específicamente sobre cada elemento del puente. Continúe, compañero George Leider. Soy Jorge de Beltrán, vengo a exponerles sobre las siguientes diapositivas. En este caso comenzamos con esfuerzos por elemento. En esta diapositiva realizamos directamente cada elemento estructural con la carga que recibe y la fuerza interna predominante. La losa o tablero recibe el peso propio y la carga vial de los vehículos, debido a que a ello desarrolla principalmente esfuerzo, fricción y cortante, ya que distribuye la carga hacia las vigas. Las vigas principales reciben la carga distribuida por la losa, son los elementos más solicitados del puente porque desarrollan los mayores momentos flectores y esfuerzos cortantes, y en algunos casos torsión. Además se presentan compresión en fibra superior y tracción en el interior. Los apoyos de neopreno reciben reacciones de las vigas y trabajan principalmente a compresión. También permite pequeños desplazamientos horizontales y rotacionales para absorber los efectos de temperatura sin generar esfuerzos adicionales. Las pilas reciben cargas verticales transmitidas por los apoyos. Su esfuerzo predominante es la compresión. Sin embargo, cuando actúan cargas laterales como viento o sismo, también desarrollan flexocompresión. Los estribos soportan tanto la carga del tablero como el empuje lateral del terreno, por lo que trabajan principalmente a compresión y flexión. Finalmente, la cimentación recibe todas las cargas provenientes de la estructura y distribuye al terreno mediante zapatas o pilotes, garantizando la estabilidad general del puente. Aquí podemos ver todos los elementos. Podemos frenar ahí el video y podemos mirar los elementos. Esta es la tablita. Efectos ambientales. Además de las cargas permanentes y vivas, el puente está sometido a acciones ambientales. Elementos de generar fuerzas horizontales que pueden producir flexión lateral, torsión, como se hablaba anteriormente. En puentes de gran longitud, la temperatura provoca expansión y contracción de los materiales. Contracción y expansión. Contracción y expansión. Por esa razón, los puentes incorporan juntas de dilatación y apoyos móviles que permiten esos movimientos sin afectar la estructura. El sismo genera aceleraciones horizontales, verticales, que incrementan considerablemente las fuerzas internas. Por ello, muchos puentes modernos incorporan apoyos elastoméricos y aisladores sísmicos que ayudan a disipar parte de la energía sísmica y mejorar el comportamiento estructural. Como podemos ver, digamos, en el terremoto que hubo, el sismo que hubo en Venezuela, derrumbó mucho y no, digamos, si hubieran mayores contenedores de energía sísmica, hubiera menos el efecto dañino. Bueno, en esa diapositiva analizamos el comportamiento real. Analicemos ahora un caso práctico. Cuando el camión diseñado circula
que tenemos en la imagen. Sobre el puente, primer carga es recibida por la losa. La losa distribuye el esfuerzo hacia las vigas, donde se generan los mayores momentos flectores, aproximadamente en el centro del vano. Cerca de los apoyos aparecen los máximos esfuerzos cortantes debido a la transferencia de las reacciones. Posteriormente los apoyos transmiten estas reacciones a las pilas y estribos, que finalmente las conducen hacia la cimentación y el terreno. Este ejemplo demuestra que una misma carga produce diferentes fuerzas internas dependiendo del elemento sobre el cual actúe. Ok, objetos del diseño estructural. Todo este análisis tiene como finalidad garantizar un puente seguro y funcional. El diseño estructural busca que ninguno de los elementos supere su capacidad resistente bajo las diferentes combinaciones de carga. Además, se controlan deformaciones, vibraciones, fatiga y desplazamiento para asegurar la durabilidad de la estructura durante toda su vida útil. Estos criterios son precisamente los que establece el CCP14 y la metodología LRPD y la ASTO. Listo, en las conclusiones, como conclusión podemos afirmar que el puente funciona como un sistema estructural integrado donde todas las cargas se transmiten progresivamente desde el tablero hasta la cimentación, pasando al terreno. Cada elemento recibe cargas diferentes y se desarrolla fuerzas internas específicas como flexión, cortante, compresión, torsión, compresión, dependiendo de su función y de la estructura. Recuerda que hay varias diferentes estructuras de los puentes. Comprender esos comportamientos permite que el diseño o diseñar puentes más seguros y eficientes y durables puedan ser posibles. Muchísimas gracias por su atención. Espero cualquier comentario, duda. Muchísimas gracias.